para ampliar oportunidades laborales. Combinan actividades vinculadas al trabajo textil con acciones ambientales y comunitarias. También sostienen tareas de recuperación de materiales, promoviendo la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y articula acciones junto a otras experiencias de la economía social. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Bueno, ya estamos conectadas con el secretario ejecutivo del SUTNA, seccional Córdoba, Gabriel Ponce. ¿Cómo te va, Gabriel? Nora Anchar te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Buenas tardes a toda la audiencia. Te llamo por lo que tiene que ver con lo regional y después vamos a hablar de lo nacional. ¿Qué está pasando en la empresa de neumáticos Ruiz? Y en la empresa de neumáticos Ruiz ya venimos desarrollando una acampe frente a esta fábrica, teniendo en cuenta que la fábrica lo ha cerrado las puertas a partir de febrero a través de la asamblea y acciones que hemos tomado con los compañeros, hemos decidido poner una acampe frente a la fábrica y desarrollar una actividad de olla popular todos los días. Esto sucedió a partir del 3 de marzo. Empezamos con el acampe frente a la fábrica, teniendo en cuenta que la empresa lo deudaba el mes de enero, febrero y marzo. En ese lapso pudimos cobrar los sueldos de enero y febrero, y la empresa en la actualidad lo debe marzo y abril. El pasado 28, nuestro secretario general, Alejandro Crespo, tuvo una reunión con la empresa en la cual se llegó a un acuerdo de reactivar las actividades eh, este lunes 8, en lo cual la empresa ha faltado al acuerdo, no ha respetado el acuerdo, y en ese marco nosotros decidimos tomar una medida un poquito más fuerte y hemos ingresado a fábrica tal cual como lo planteaba el acuerdo. Estamos con los 33 trabajadores dentro de la fábrica en los techos de la planta. Son 33 en total ustedes, Sí, o 33 33. despedidos, no, 33 en total. 33 en total, somos 33 en total. En su momento fuimos 84 trabajadores en la Ah, fábrica, y en claro, el lapso de tiempo la empresa fue despidiendo. arreglando a los trabajadores con arreglos muy por debajo de lo que les correspondían por indemnización. Eso también fue denunciado al ministerio. Hemos tenido audiencias en el ministerio, infinidad de audiencias, aproximadamente 15 audiencias llevamos en el ministerio, reuniones con el juez que lleva adelante, porque también cabe destacar que esta empresa está concursada, y hemos tenido también reuniones con el juez del concurso. En esa misma reunión le hemos planteado al juez nuestras intenciones de que la empresa siga produciendo y deje ingresar a los trabajadores. La empresa no ha cumplido con lo que se ha acordado delante del juez, se ha acordado eh, en privado con nuestro secretario general, y ante esa situación los trabajadores se vieron obligados a tomar esta acción que se está llevando adelante el día de hoy. El SUTNA Nacional programa, anuncia para el próximo 10 de junio una movilización a Plaza de Mayo en rechazo a los despidos, los cierres de empresa y la situación que atraviesa la fábrica FATE. ¿Va a ser acompañado por las delegaciones del interior con algún tipo de demostración o esto es exclusivamente por el tema FATE en Capital? Nosotros estuvimos dialogando hoy día, teníamos una charla extensa con nuestro secretario general a nivel nacional, Ujú. y lo que se planteó que sí vamos a ser parte, digamos, de la movilización del 10, que se decidió, que ya estaba decidido en reuniones con organizaciones sociales y demás. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes allá o vienen a Buenos Aires? Y nosotros tenemos, aquí en la provincia de Córdoba, tenemos otro sector de la delegación que no está
tomando esta acción y bueno, eso sí viajarían hacia allá, Ah, teniendo en cuenta que nos estamos con los trabajadores y bueno, parte de los trabajadores de otra fábrica también que acompañan siempre a este tipo de medidas. bueno, allí estaremos cubriendo entonces la actividad, la marcha del SUTNA Nacional a Plaza de Mayo este próximo miércoles. ¿La hora cuál es de la La marcha? hora, ¿El 10 de junio a qué hora? ay, No sabemos, ¿no? no, no tenemos la hora, no tenemos Bueno, la hora. bueno. Muchísimas gracias. Hablamos con Gabriel Ponce, secretario ejecutivo del SUTNA Seccional Córdoba. Gracias por pasar por la columna vertebral Historias de Trabajadores. Gracias, hasta luego. Chao. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas vencedores. Bueno, y ahora pegamos un salto y nos vamos a Perú, donde está nuestro amigo y periodista, analista internacional, Marcelo Cantelmi, jefe de internacionales de Clarín, cubriendo todo lo que está pasando en Lima, Perú, acerca de la segunda vuelta electoral presidencial en aquel país. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? Noranchar te saluda. Hola, Norita, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? andás? ¿Me escuchás bien? Bien, Sí. perfectamente. Bueno. Muy bien. Decime cómo está el panorama de esta segunda vuelta entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Juntos del Perú, Roberto Elber Sánchez Palomino. La verdad que es muy extraordinario lo que está pasando acá porque la diferencia entre los dos es de menos de una décima. Algo por lo menos extraordinario, en serio, la palabra vale, porque no es muy común tener una elección con un empate llano de esa manera. Es decir, es imposible decir quién va adelante con una diferencia que debe ser de menos de 3.000 votos. Ah, Es decir, que así estamos. Va a pasar bastante tiempo hasta tener una conclusión. Se calcula que puede ser para la primera quincena de julio, hacia el 15 de julio. mirá. Es medio razonable porque hay que tener mucho cuidado, eso se entiende. Hoy terminó el conteo oficial que determina esa diferencia escasísima entre los dos. Y hay que tener mucho cuidado porque francamente hay que dar muchos argumentos para explicar cuál de los dos está ganando. Y es que al hacerse el conteo de todas las actas, como están planteando los dos candidatos, centralmente
Fujimori, que ya tiene experiencia, es la cuarta vez que le pasa esto a Keiko A Keiko Fujimori. Fujimori. Digo, las tres anteriores las perdió por una diferencia pequeñísima también. Es decir, que esto de que el país esté dividido, polarizado y a un 50% así de corte perfecto, es casi la costumbre en los últimos 10 años. Lo cierto es que hay que tener una estructura, un ejercicio de datos muy significativo como para que esto no genere sospechas del lado que posiblemente no lo logre. Una sospecha que Así yo ya están las tengo, cosas. porque digo, básicamente con lo complejo y friable que es el sistema político peruano, y me da un poco de miedito que haya algún tipo de Sí, fraude de además, algún lado. fíjate que en los últimos 10 años, Keiko Fujimori, que es una señora de derecha populista, bastante controvertida en muchos aspectos, perdió las tres veces y reconoció las tres veces que hubiera Mm. habido fraude, lo hubiera habido antes. La Ah, última fue con este caballero Pedro Castillo, un poco el máster de Roberto Sánchez, sí. pero que es un hombre que tenía una posición ideológica muy polémica, si querés, estuvo Sí, con Alejandro Toledo en la derecha y después en la izquierda con sectores de izquierda dura, que a veces uno no tiene muy claro si él es de izquierda o de qué, y lo y extraño que que era además la figura de Castillo, ¿no? sí, pero aparte él gobernó de una manera muy desastrosa, hubo casi 92 cambios de ministros en muy pocos meses, Castillo, y después hizo, Castillo, sí, después sí, hizo un intento de golpe que fracasó, sí. y por eso está preso, digamos. Más allá de que su intento de golpe es distinto al golpe que hizo el padre de Keiko Fujimori, Roberto Fujimori, que sí que fue un golpe neto, aparte con un proceso contra ese hombre que murió hace 2 años por crímenes de deshumanidad y gran corrupción. Mm. Son dos figuras distintas, pero curiosamente estos dos candidatos, uno se abraza con un presidente golpista y la otra es hija de un presidente golpista. Así es Claro, Perú. claro. Es complejo porque yo estaba intentando, digo, viste que uno siempre quiere la cosa fácil, Marcelo. Yo sé que el territorio en el Mm. que vos manejás no es fácil, pero uno quiere la cosa fácil y decirme cuál es el de No, derecha, cuál es el de izquierda, por dónde tengo que ir, digamos, ¿no? Así. Y acá, no, eso es muy evidentemente, esto relativo. no tengo esa facilidad en Perú. Vos fíjate que Keiko Fujimori es pro mercado, obviamente, Pero ¿sería intenta un esa populismo de línea derecha? conservadora. Y sí es una mujer que, a ver, dos grandes dimensiones de Keiko Fujimori. Por ejemplo, ella en el Congreso está planteando una jubilación universal para los que no tienen pensiones Mm, en Perú, un poco lo que uno supondría que propondría el otro. Y el otro, por otro lado, enterró el programa de gobierno que tenía, que era muy radiado, muy fuerte en la izquierda, y no, ahora dice que hay que defender la propiedad privada, la inversión privada, no va a tocar la Constitución y no va a tocar el Banco Central, digamos. mm. Una ida hacia atrás muy importante, porque en realidad Sánchez, al revés de Castillo, es un hombre mucho más preparado académicamente, psicólogo con una historia personal importante. ¿Y cuál es esa historia Es más, personal? es más bien de centroizquierda. Ah, Él tiene sus 5 años de parlamentario, no lo podés medir, y no es un hombre de extremo. Ahora, él formó una alianza de gobierno hace años, que fue cambiando mucho, pero bueno, que es la que lo lleva ahora a esta batalla, y la que sorprendió en la primera vuelta, que tiene muchos partidos ahí adentro. Por ejemplo, tiene los dos partidos comunistas, Mariate y stalinista clásico, mm, y el otro más ligado a los sindicatos ahí adentro. Después tiene una serie de grupos bastante heterogéneos de campesinado, dirigentes del interior y demás. Digamos, la cara de este caballero es la del otro Perú, de los dos Perú que hay, del otro Perú, que es el Perú de la sierra,
el Perú menos agraciado, Un Perú más profundo, golpeado socialmente, y no tan profundo, digamos, ¿no? bastante evidente, ¿verdad? Sí, En relación a el Perú urbano, el Perú de Lima, muy de Lima. centralista, con mucho racismo. Es un poco lo que marca esta barbarie de un país cortado a la mitad, donde, qué sé yo, en realidad, bueno, 70 y pico por ciento de la masa trabajadora en informalidad es en el campo un 100%. Es decir, este país tiene que modernizarse, ya ni hablemos de izquierda o derecha, tiene que modernizarse en términos objetivos, Mm. integrando una gran masa de la población a un Estado realmente eficiente. Insisto, dejemos la ideología de lado, vamos a lo técnico. Sí, sí, sí. El Estado está para salud, para educar, qué sé yo, para todo lo que sabemos. Bueno, pero acá no funciona de esa manera, hay mucha gente que no tiene ni salud ni educación porque no hay un Estado moderno, concreto. Ahora después vemos si de izquierda o derecha, Moderno de no le verdad. falta dar el No, sí, moderno de claro, verdad, le no como acá pasan. que te dicen moderno y justamente estamos yendo hacia no tener No, salud, no tener educación. no, por supuesto, acá estamos hablando que yo siempre esto lo separo, digamos. Decime cómo anda la máquina. Digo, la máquina tiene que funcionar, después vemos Claro, qué color le ponemos, ¿sí? claro. Escuchame Pero, una pero cosa, en y vos principio tiene que haber que, educación, tiene que haber salud y tiene que haber ese tipo de cosas y que justicia, faltan. Y y esa seguridad. gente, acá termino con esto, ¿no? Y esa gente del interior ha consolidado, galvanizado mucho esa identidad a lo largo de los últimos años, precisamente porque hubo, después de que el Castillo es derrocado por el intento de golpe, hay una represión muy grande en el Claro. interior del país, sobre todo en Ayacucho y en Puno, y la gente reaccionó a eso y esto endureció mucho la identidad. Entonces vos lo que ves es que es muy claro el planteo de ese 50% del interior y es muy claro el 50% del otro lado, digamos. Son dos países que hay que engarzar de alguna manera. Yo te quería preguntar justamente eso, digo, en un país casi cortado como las manzanas de Gerardo Sofovich al medio, así Ujú. con esa justeza. Eh, ¿Cómo es la relación de la sociedad en la calle? Digo, ¿esto es transversal? ¿Es por clases? Vos me acabas de describir como dos Perú, uno urbano, te diría lo que en Bolivia llamás el santacruceño, la parte blanca, según dicen ellos mismos. Y esto, pero digo, además de esa pertenencia, hay una transversalidad, o sea, hay gente, profesionales, no sé, estudiantes, universitarios, trabajadores, obreros y demás que están en las dos partes del 50% o nítidamente están las partes de las En corporaciones parte, divididas. ¿Y cómo es la en relación parte entre sí. ellas? Digo, ¿cómo es la gente en la calle? ¿Está dividida? ¿Se trata mal? ¿No le importa? Hay, ¿Es un hay tema una, electoral? hay una cosa hay una cosa que uniforma, Nora. Básicamente la mayoría de los peruanos están un poco hastiados de esto. Claro. Se vio en la primera vuelta, tanto Keiko Fujimori como el caballero Sánchez tuvieron más o menos de votos reales a 20%. El 80% del país los ignoró. Eh, yo hablé con gente acá en la calle, en Lima, a chicos jóvenes que decían que están obligados a votar, pero no tienen ganas. Digo, de alguna manera ven a Keiko Fujimori como una especie de señora muy polémica, muy ligada a casos de corrupción complicados, que ha convertido además el Congreso, donde tiene mucha fuerza legislativa, Mm. en un suprapoder, digamos. Su gobierno, eh, el gobierno de Boluarte, claramente, Boluarte peleaba el Congreso. Y eso lo sabe la gente. Y al mismo tiempo, del otro lado, ven que el discurso de campaña de Sánchez se cae un poco de la lógica. Digamos, esto no es China, digamos, bueno, puedes avanzar a un salto así de estatización total porque te quedas Claro, sin recursos fiscales. claro. Es, ¿Cómo es un digamos, sueldo entonces, promedio en Perú? no, es más alto que el promedio en general. Ah, pero sí, en términos concretos,
dentro del sistema es muy amplia. 7 de cada 10 alcanza apenas para vivir. Claro. Claro, o sea que y no hay síntomas de rebeliones, ¿no? Como en el resto de América Latina, salvo Bolivia, que es un tema que te voy a pasar después, pero digo, no hay síntomas más allá del hastío de la política que no soluciona, no hay otros síntomas de rebeldía, de rebelión, de Sí, algo. la rebelión la vimos en la elección esta de la de abril, digamos. Rebelión extensa. La gente está votando cruzado, no la quiere a Fujimori, la vota a Sánchez, y la gente del interior claramente la vota a Sánchez, pero no la quiere para nada a Fujimori. Pero digo, no hay como Este, síntomas de parar el país. No sé cómo es la situación sindical en Perú. no hay eso, no. Por el momento no hay eso, la gente ha apostado a una salida democrática, incluso los dos partidos comunistas están dentro de la línea democrática. Ujú. Así que eso se mantiene. Hay una especie de una gran civilidad. Acabó, imagínate, es muy Sí, difícil para un argentino entender sí, una década en la cual tenés 8 presidentes que son sí. volteados por la ventana por un congreso absolutamente psicótico y calculador, y al mismo tiempo, cada vez que tenés una elección, se empata. Es duro. Es difícil de entender, pero bueno, nosotros tampoco somos muy fáciles de comprender. No. Te salto de país, ¿puedo? ¿Qué está pasando ahora en Bolivia que fue tapa de diarios durante un montón de días, hace muy recientemente, y ahora no sé si no estoy viendo mucho que esté saliendo de vuelta? ¿Qué está sucediendo? No, está muy complicado Bolivia porque ah, Bolivia es un desastre económico. En el gobierno de Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo Morales, el gobierno de Luis Arce, para poder, que quería ser reelecto, para sostener la campaña y su propia imagen, subsidió los combustibles sin haber logrado mejorar la oferta de commodities energéticos de Bolivia. Ujú, Tiene una gran culpa de Evo Morales. Yo ujú, soy un gran crítico de Evo Morales, aparte porque veo también una imagen bastante maquillada. Digamos. Pero lo ujú. cierto es que en el 69, en el 2009, a 2009. ver, 2019 fue el intento de golpe, en octubre del 2019. En 2016 ya se había agotado la, la capacidad gasífera de Bolivia, empezó a no cumplir los contratos con Brasil y con Argentina, y ahí es donde Evo hace un acuerdo con Santa Cruz, como lo nombraste antes, con el agronegocio, Ujú, para usar el glifosato y lo demás, extender la frontera agropecuaria por encima del campo, de la vida de los pueblos originarios, digamos. ujú, Morales era bastante trucho en muchos aspectos de su ujú, discurso, ujú. y después inventó el golpe del 19, que yo lo tengo comprobado porque investigué, el golpe sobre el 19. Es más, la obra boliviana de legendaria y heroica historia. Bolivia fue la que le dijo a Evo, tomátela, renunciá, porque se nos fue de las manos la situación. Y él se fue a México y dijo, hubo un golpe. Estos movimientos de Lamentablemente es los así la historia. ponchos, no me acuerdo cómo se llaman, de los ponchos, o las mujeres de polleras y su rebeldía y todo esto, ¿cuánto de legitimidad tiene, cuánto de armado? Muchísima legitimidad. A ver, es muy sencillo. Los bolivianos, sobre todo los más golpeados socialmente, vienen de sufrir un verdadero desastre, sobre todo muy agudizado en el gobierno de Arce, pero ya venía de antes, digo, desde ese momento en que el gas empieza a fallar, porque en la primera parte del gobierno de Evo, con Álvaro, como vicepresidente de Línea, más o menos la economía funcionó bastante bien, digo, pero cuando tenía esa fuerza energética de commodities del país, Mm. con eso hubo mejoras, aumentaron los sueldos, había ayudas y más, todo lo que sabemos. Cuando se va agotando eso, porque no hubo reinversión
inflación, esta Claro, la enorme estupidez, ya casi no estupidez ponés. en general. Claro. Exacto, se agotaron los pocos pozos que había, que eran muy importantes, se agotaron porque no se reinvirtió. Entonces empezó a agonizar Bolivia. Por eso cuando él hace el intento del cuarto mandato en octubre del 19, le votan en contra. Él gana la primera vuelta arañando y para poder evitar la segunda vuelta que perdía, apagó las máquinas de computación y al rato, a las Claro. horas, las encendió diciendo, ya tengo los votos. Y ya Y ganamos. ese fraude enojó muchísimo a su propia base, entonces se armó un gran conflicto en Bolivia que terminó con incidentes, ahí donde se va, a pocas semanas se va a México de hora. Ujú. Pero objetivamente lo interesante de ese voto en contra y el voto previo, donde él hace una consulta popular para ver si se puede presentar por cuarta vez, la gente dice que no, es que la economía ya no estaba rindiendo bien. Bueno, la economía dejó de rendir bien, todo el año que siguió a la salida de Evo fue un desastre. Y cuando vuelve Arce, él hace esto que te comentaba antes, el subsidio, Mm. que va dejando mucha gente amontonada en la banquina de reparto. Llega un punto en que Bolivia no hay petróleo, no hay dólares, la economía se aplasta, la inflación sube, y la gente empieza a protestar. Cuando llega al gobierno de Rodrigo Paz, se encuentra con un escenario calamitoso. Entonces cierra los subsidios, porque no tiene cómo pagarlos. Fíjate que Arce pagaba 3.000 millones de dólares por año de combustibles en el exterior y los vendía a precio de changa dentro del país. Bueno, Claro, llegó un una momento que locura. quebró. Una locura. Arce Paz cierra los subsidios y claro, cuando vos cerrás los subsidios en cualquier país, el precio del commodity se te va de las manos. Ahí la nafta, el gasoil aumentó 170% y la nafta casi 75% en horas. Y eso generó un desastre adicional, desastre que esa gente, como me contabas, venía sufriendo. Por eso hay protestas. Hay gente que tiene toda la razón del mundo en protestar, porque sufren con unos y sufren con los otros. Es Y el problema, francamente ¿no? no El entiendo. problema que estamos teniendo en América Latina es que no se está viendo la salida. Este panorama que vos me No, decís, sueldos bajos, poco ingreso, gente con hambre, no jubilaciones y demás, no es muy diferente a lo que podemos contar ahora leyendo cualquier diario acá en Argentina de lo que está pasando no, en cuanto al desabastecimiento, en cuanto no, a desde las ya pymes y todo. Y digo, ¿y por dónde salimos? Y acá la pregunta que se me ocurre hacerte es, al Big Brother, al señor que está, al señor rubio teñido que está en Estados Unidos, estas economías, tanto la de Perú como la de Brasil, ¿cómo le cae? ¿Qué le sirve? ¿O no le importa nada de todo esto? no creo que le importe nada, prácticamente. Yo creo que ahí no hay que mirar. A ver, de concreto lo que pasa en Bolivia y en otros países, pero en Bolivia claramente, para seguir un ejemplo, que no hay una moneda. Y Paz, que hace 6 meses que está, necesita conseguir recursos. Lo que no está obteniendo del mundo son recursos. No tiene ingresos. No tiene ingresos ni siquiera de los organismos internacionales que deberían estar ahí, eh, precisamente por la inestabilidad que hay en el país. Es una especie de círculo vicioso. Sí, Y vos fijate, Estados Unidos, ya que lo citas, se involucra por este fanatismo, el supuesto control del hemisferio que tiene la Casa Blanca, en el caso de Cuba, entre otros países, pero no en la asistencia que ponele México tuvo con Clinton en el tequila, digamos. Eso sí, no está apareciendo. Entonces, digo, todo lo demás es presunciones, es decir, que me enojo con China, después le pido favores, digo, mm, es para una larga charla, pero es muy ineficiente la posición de Estados Unidos, incluso para sus propias pretensiones. exactamente. ¿Hasta cuándo te quedas allá? Me voy, depende de esto, pero calculo que si esto sigue así estático, ya me quedo mañana y ya me voy. Ah, bueno, pensé que te quedas hasta julio esperando los resultados. No, Escúchame, vamos a ver qué dice. Marcelo, te cambio de tema radicalmente para algo que nos está ocupando a todos, más en la parte poética
y de la cultura, del sentimiento cultural popular. No sé, me juego porque la verdad que esa parte tuya no la conozco tanto. Digo, ¿vos eras escucha de alguna música de Los Redondos en tu juventud? Más o menos, yo tengo un par de pecados, Nora, pero que quede entre nosotros. A ver. Este, a mí no me sucede el fútbol Ah, y soy muy fana de la ópera. Entonces, bueno, desde dicen chiquito que escucho clásica y ópera. dicen que que Entonces, el indio también, ¿eh? Dicen que el indio también. Por lo menos no, pegate con no, el indio y no con el no. presidente, que también es fana de la ópera. No, no, sí, va que sé, hay muchas cosas que no creo. Pero Sí, bueno, este, pero no, 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 desde ya los músicos más destacados son muy clasiqueros, eso sin sí, duda, sí, porque, claro. bueno, pues, es una columna inevitable eso. Pero en mi caso lo que me ha sucedido es que se concentra más. Yo recuerdo que mi hijo, hasta es un chico grande, mi hijo cuando era pequeño, yo lo sentaba arriba de esos bafles de madera de antes Sí, para que escuchara el Júpiter de Mozart, claro. la pista, piano de Beethoven, y le vibraba todo el cuerpo arriba al pobre Mi pibe, le vida. encantaba, estaba totalmente enamorado. Y cuando creció un poco más dijo, oye, qué bacana aquí, este chico nunca escuchó rock. Entonces empecé despacito con un rock más orquestal, más de Wings, de Sí. Polly, Pink Floyd, digamos, Jethro Tull, llevarlo por ahí a una cosa un poco más dura. Bueno, eso después quedó ahí en el camino, porque aquel también sigue siendo bastante fana de la música clásica y tampoco va a la cancha. Ahí tampoco va la cancha. Bueno, te salió el nene, te salió un Dale. clon. Acá hoy estamos haciendo un programa de homenaje a la poesía del indio y a lo que Patricio Rey y Los Redonditos significó para un sector grande, significó y significa para un sector grande de la población y lo que sentimos los más mayorcitos, que estamos más Ajá. cercanos a la edad de él, lo que sentimos nosotros cuando nada, empezamos allá por los finales de la dictadura o por los Sí, 80 sí, y sí. tantos Ujú. a escuchar su música. Así que, bueno, te voy a despedir con un tema de Patricio Rey. Se llama Perfectamente. Había una vez, el Indio Solare y los fundamentalistas del aire acondicionado. Un beso grande, Marcelo, y a la vuelta Chao, nos chao, chao. vemos. Gracias. Chau, gracias.